Identidades. ¿Qué tal, amigas, amigos? Es un placer que nos acompañen en esta edición especial de nuestro podcast Identidades, una producción del Centro de Documentación e Investigación de las Artes. Y en esta ocasión nos complace enormemente recibir y dar la bienvenida a la maestra Elba Rodríguez Ábalos, ganadora del Premio Estatal de las Artes Heréndira en la categoría de Música, Artes Sonoras en esta edición 2024. Maestra, un placer que haya aceptado esta invitación. Al contrario, Paco, muchísimas gracias por la invitación. Previamente habíamos estado platicando con la maestra sobre la euforia. Es natural en este tipo de acontecimientos, pero vámonos en retrospectiva, maestra, porque también el público merece saber la trayectoria desde su propia voz. Y en este sentido me gustaría preguntarle cuáles son los antecedentes de Elba Rodríguez. Sabemos que nace en el estado de Jalisco y es adoptada en términos de michoacanidad y en esa parte descubrir otro mundo, otro universo, sobre todo en términos artísticos, culturales, musicales, la va a ir encaminando a usted a una trayectoria que el día de hoy es reconocida muy justamente. Pero platíquenos aquellos momentos de infancia, de adolescencia en que la maestra, que escuchaba a la maestra Elba, cuáles fueron estas primeras motivaciones hacia la música o estos incentivos hacia la vida artística. Sí, esto que dices precisamente sobre cómo vamos encontrando diferentes formas, ¿no? Musicales, lo que sea. Yo, bueno, en Jalisco vengo de una familia, mi padre, sus hermanos, cantaban son. Ah, qué bien. Son al estilo del centro occidente, ¿no? De sí. como Nayarit, Colima, bueno, Jalisco, por supuesto, Michoacán en la zona de acá del Plan. Y bueno, yo venía de zapatear, y de zapatear siendo niña, de zapatear duro, ¿no? Y llego y escucho la pirecua. Oh, ahí está. Y me doy cuenta que era muy suave el movimiento de las mujeres, ¿no? Y yo quería zapatear, y decía, pero si los hombres zapatean, ¿por qué las mujeres que yo no? ¿Sí? Pero me encantó la pirecua. Me encantó, sí. Fue algo así que de inmediato, para mí la primera vez que escuché una pirecua fue como... un hallazgo. Un hallazgo, como sentirme en un bosque bellísimo. Sí. Sí. Y así fue, conforme fui conociendo las zonas, ¿no? Las cuatro partes de la zona Foré. Entonces me voy dando cuenta que son lugares hermosísimos, ¿no? Sí, que no podría ser de otra forma, no podría haber música de otra manera de no ser por ese entorno. Entonces es esto lo que me lleva. Mi papá, mi mamá también cantaba. Ella no cantaba son, cantaban boleros, cosas así con mi papá, pero en familia nada más, ¿no? Claro. Y mi abuelita, la mamá de mi papá, era una soprano. Y ella cantaba, siempre andaba cantando. Y vivía con nosotros, vivió siempre con nosotros. Entonces para mí la música era como la parte natural de la vida, ¿no? Claro, vivía en un ambiente propicio, sí, también. Sí. Y vengo de una familia en donde hay muchísimos músicos, yo creo que es de lo que más hay en la familia. Mi papá se casó con una hermana de mi mamá, o sea, somos dos familias Rodríguez Ábalos. Claro. Sí, una aquí en Morelia y otra allá en Guadalajara. Y resulta que la hermana mayor de mi papá le llevaba 18 años de edad y su primera hija murió también ya 90 y tantos años, compositora, y en La Paz, Baja California, le hacen un homenaje cada año porque compuso la canción de Puerto de Ilusión, que es La Paz, Puerto de Ilusión. Claro. ¿Sí? Entonces, y hemos tenido mucha gente en el campo de la música. De la música. Sí. Y es precisamente en ese andar cuando llega a Michoacán y redescubriendo su biografía, vemos que hay un proyecto muy particular a la par del canto nuevo, a la par de la trova, que también fue usted intérprete,
de ese momento Sí. de efervescencia de la música y del canto nuevo, pero había un público que también era necesario cautivar, que son las infancias. Y en ese sentido, maestra, ¿cuál ha sido su proyecto, podemos decir educativo? Eh, ¿Cuáles han sido los objetivos y las temáticas y las motivaciones también que le han llevado a usted a desarrollar estas propuestas a las Bueno, infancias? yo crecí con Cricri, Ah, sí, ya, eso lo explica. definitivamente, ¿no? Todos en casa, 10 hermanos, mi papá y mamá con una mesita pequeñita, un radio arriba y nos sentaban en el suelo a escuchar a Cricri. Entonces era como la hora del cuento, del canto, porque Cricri también contaba, ¿no? No solo cantaba. Y, y fue ir descubriendo el mundo de una manera maravillosa, porque vivíamos en el llano, allá en Jalisco, y ver esos atardeceres donde las nubes se forman de tantas que nos dan tan singulares que son, Sí, ¿no? Tan diferente una de otra. Y además, pues, conocer el tipo de habitantes del llano. Y nos venimos a Morelia cuando yo tenía 8 años de edad. Entonces yo, bueno, cantaba como cualquier niña, ¿no? Pero me encuentro a mi maestra de tercer año de primaria, que ella pues veía que yo no podía pronunciar bien la R, que aún me cuesta trabajo. Y me enseña una canción con muchas R's. Y me dijo, te voy a enseñar una canción y la vas a cantar para toda la escuela. En ese tiempo llegamos a la escuela que era la más grande de Morelia, la Belisario Domínguez, y yo dije, voy a cantar delante de todos. Y me dijo ella, no, vas a cantar volteando a verme a mí, ¿sí? Y solo cuando te acuerdes, pues voltearás a ver a todos tus compañeritos, compañeritas al fin de curso. Y bueno, yo empecé muy nerviosa claro. a cantar con mi maestra, pero cuando menos pensé, yo estaba cantando ante la gente, ¿no? Pues ante todos mis compañeros y compañeras, mamás, papás, toda la gente que iba, y adiós miedo, Claro. ¿sí? Y ahí fue como un saber que yo me iba a dedicar a cantar, pero por algo dedicada precisamente a las infancias, ¿sí? Por algo que a mí me hace sentir muy afortunada, ¿no? Porque sí, comencé con folclore, por supuesto folclore latino, eran los 60, ¿no? Hacíamos teatro con José Luis, mi hermano, él era nuestro maestro en Bellas Artes, y después de eso él había formado un grupo de folclore latino, y terminaba la obra de teatro y cantábamos folclore. Entonces enseguida nos íbamos a la trova, nos íbamos al canto nuevo, nos íbamos a todo lo alternativo, ¿no? De aquella época, nada mercantilista. Bueno, dicen que todo es mercantilista, no, todo es comerciable, pero no necesariamente mercantilista, ¿no? Y entonces, bueno, pues fui cantando todo esto, corridos, Chava Flores, lo que cantaba Lucha Reyes, son, por supuesto, pero ya el son muy al estilo del plan, que es igual que el de Jalisco, que me causó mucha risa cuando supe, creo que esto ya se perdió, que mientras el son en Jalisco terminaba tararán, tan, tan, en Michoacán terminaba tararán, tan. Y era la Sí. manera como se sabía que era de Michoacán o era de O era Jalisco, de ¿sí? Jalisco. Ahora ya terminan igual donde quieran. Claro. No hay mucha diferencia No, no, entre uno y otro. ya no hay diferencia, pero tuve 4 hijos y me di cuenta que había muy poco para esas edades. Y tuve la gran fortuna de escuchar a Amparo Ochoa cantando con el grupo Sacil, mientras yo traía a Yoda, que es mi tercera hija, la traía yo en brazos, y escuchándola con la única grabación que hizo para niñas y niños. Y recuerdo que yo ya componía. Recuerdo que yo me quedé pensando, yo podría dedicarme a eso. Lo pensé. Y Alberto Navarrete, que era mi marido y era guitarrista clásico, era físico egresado de la UNAM, pero laudero,
obtuvo un segundo lugar a nivel nacional en Paracho, precisamente. Entonces, cada vez que yo terminaba una canción, le decía, termina una canción más, a ver cómo va. Se la cantaba y entonces él empezaba, ya sonaba. Y ya sonaba, ¿sí? Entonces dije, lo hacemos. Excelente, entonces digamos que a partir de ahí hay una etapa que va a ser de gran aliento y de gran alcance, tanto en la literatura, es decir, en el campo de los textos que usted compone, en el campo musical, en el campo educativo, didáctico y radiofónico también. Así es. Se fue hacia otros soportes de divulgación y en ese sentido, ¿cuál es la perspectiva que ve la maestra Elba Rodríguez a futuro de las infancias a través de la música, a través de contenidos propios para los niños y las niñas? Creo que es el que no hay divisiones. Pienso, yo todo lo hago interactivo y si primero hacen el cuento y luego lo dibujan y luego le ponen música y luego lo bailan y luego lo actúan, todo esto para mí es como lo más natural, ¿sí? Y así lo van viviendo, así lo van haciendo. Entonces, cuando en algún lugar me llaman y me dicen, oye, que tú cuentas cuentos, ¿sí? ¿Podrías venir a contar cuentos? Sí, no. Pero si cuentas cuentos, no es que no solo cuento cuentos. Sí, claro. Sí. Es más todavía, ¿no? Sí. Es un trabajo muy integral. Es un trabajo integral en donde, por ejemplo, además cuando he tenido salas de lectura, porque me formé también en la Secretaría de Cultura, y resulta que de repente se están contando un cuento y lo empiezan a cantar. Claro. Sí. Es espontáneo, ¿no? Es espontáneo. Es sí. de alguna manera también estar en la misma sintonía. La palabra es música. Así es. Sí. Y en esa misma musicalidad, la trayectoria de la maestra Elba continúa de aquí en adelante. Este reconocimiento que le hace el gobierno del estado de Michoacán necesariamente debe tener un efecto en la maestra. ¿Cuál es su sentir en este momento? Bueno, muy bello, aunque déjame comentarte que el año pasado me fui de las homenajeadas, fuimos 2 en verso y redoble. Y me acuerdo que ahí sí me sentí así como muy eufórica, ¿no? Sí. Esta vez no, esta vez fue más, como más sensato, mesurado. como más mesurado, como el decir, qué bien, porque eso me va a permitir obtener más becas que me permitan continuar la labor, ¿no? Terminé una beca de 2 años de músicos tradicionales en enero, entonces yo me encantaría continuar con becas trabajando, digo, porque para quienes no somos ricos en dinero, sí, claro. Somos ricos en muchas cosas más, pero no en dinero. Qué importante es contar con recursos efectivamente, a través de becas. Sí, la cultura también necesita de estos incentivos, claro. Necesita estos estímulos y los creadores, las creadoras en el plano de lo artístico necesariamente también deben tener estas plataformas para el desarrollo de sus proyectos, ¿no? Claro. Más allá de la autogestión, es muy loable también que las instancias de gobierno apoyen directamente a las y los creadores. Sí. Maestra, un gusto de verdad que nos haya acompañado, un merecido reconocimiento. Gracias. A su trayectoria, sin duda, mucho que contar acerca de la maestra Elba Rodríguez Ábalos. Sin embargo, esta pequeña conversación nos da mucha luz para seguir teniendo la inquietud de saber sobre su trayectoria. Y por último, comenzaré el próximo sábado un programa infantil radiofónico de nueva vez. Duré 27 años la vez pasada, vamos a ver cuánto duró ahora. Esperemos que sean muchos más, maestra, muchos más, de manera que enhorabuena por este reconocimiento muy merecido. Muchas gracias. Y de nueva cuenta, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Paco, gracias a todo el mundo.
Muchas gracias, amigas, amigos. De esta manera nos despedimos en este podcast dedicado a esta edición del Premio Estatal de las Artes Heréndira en su edición 2024. Mientras tanto, gracias y pásenla muy bien. Gobierno de Michoacán.